El género que hoy llamamos Isekai, es una temática que existe a mucho tiempo en multitud de obras clásicas. El sentido que nos conviene viene del anime de los últimos 10 años, cuando esta palabra se popularizó debido a las novelas ligeras con títulos chiflados. Entre los más importantes está Re:Zero, que muchos se sostiene como una de las mejores una vez el prota no tiene una habilidad directamente útil, sino su aparente maldición retroceder al tiempo cada vez que su vida llega a cero. Por su drama, tragedia y sobre todo es considerarlo una desconstrucción del Isekai por no convertir esa situación en una típica fantasía, aparentemente. No voy a negarlo, pero creo que podemos encontrar un ejemplo mejor de desconstrucción a mucho tiempo sin la necesidad de todo este grito. Para empezar, comparando con el clásico Digimon, mocosos que llegan a un mundo con bichos poderosos como sus colegas se pueden enfrentar una multitud de aventuras. Sin embargo, puede hacerse no yendo al cinismo, sino sacando cosas y dando ciertas equivalencias. Primero, tengamos protagonistas simples, personas más que comunes aún inmaduras como serían estudiantes de secundaria, saquemos casi todo elemento fantasioso, no darles ningún poder, pero colocándolas en una situación donde naturalmente podían tener ventajas, y tenemos Atardecer Extraño, es una serie muy desconocida, surgida en primer año del nuevo siglo, teniendo como director a Junichi Satou, quien haría cierta carrera creando series consideradas relajantes. Algo de esto tendrá la serie con sus dos protagonistas, la malhumorada Miyabe y la tímida Natsuno, se encuentran en un desierto cuando minutos atrás estaban a camino a su escuela. Hasta ser atacadas por unos seres pequeñines, inmediatamente son rescatadas por este otro pequeñín, Chao, quien se denomina como humano, sus caracoles voladores de caballos. No están en Japón, los humanos resultan seres pequeñitos monos y fueron convocadas para ser las grandes salvadoras de ellos. Que su apariencia inofensiva es un detalle, estamos en una historia bélica, dejando claro en las primeras escenas cuyo tono no afloja, según las protagonistas entiende, hay una guerra entre países con innúmeros muertos, que ellas confrontan mal y llegan a la villa. Como humanos de talla ordinaria, cuando pensamos en guerra consideramos grandes eventos con mucha movilización, cuando la mayoría de estos conflictos nos parecerán menores cuando más lejos estemos de ellos. Porque sí, esos pequeños seres tienen marcados sus países parte de un imperio, uno de estos países quiere su independencia de su reinado y para eso empezó su ataque a esta pequeña villa, a cual consideraban la más débil. Poco importa que la mayor parte de su país sea un desierto o que por su tamaño sobraría mucho más terreno para cada uno, todavía existe la noción de pelear por su nación. La serie trae ese dramatismo aun cuando los envueltos son pequeños, no hay intentos de hacerlos monos, no hablan en tono chillido sino esconden sus problemas. Uno pensaría, pues son pequeños entonces deben ser fáciles resolver su lío, tal vez con otras, pero aquí tenemos dos chicas comunes, no están preparadas para conflicto más cuando envuelve armas que aún pueden lastimarlas por cual tienen poca voluntad para enfrentar esta confusa situación. Todavía, Natsuno, quien es tímida y habla tartamudeando, es quien reúne presencia para intervenir en el primer día. Pero no es constante y de hecho esto sobrepasa a esa pequeña villa. Shao como líder tiene que admitir sus limitaciones y aceptar que solo puede guiar a sus supuestas salvadoras hacia otro lugar. Este bajito es quien más carga con la serie, era cercano a la princesa reinante de este imperio pero que desapareció en combate, que tiene una tensa relación con la enana de Reka, quien está enamorada de él, impulsándola a seguirlo. La historia no la deja fácil ya que enfocarse en romance en medio de una guerra es un error que no perdonan. Le acompaña su servicial amiga quien ayuda mucho, pero resignada a una posición de irrelevancia. También están estos, Barret un soldado experimentado que invita a la nena a unos manjares, claro por qué no, y Jorge quien prefería estar holgazaneando tempranamente nos muestra su cultura. Un aspecto relevante se refiere a mostrar sus pies descalzos, que las chicas nunca notan, pero tiene tal seriedad en su cultura que las escenas con ese concepto cargan mucha tensión. El conflicto militar las presiona y pese a sus diferentes personalidades, terminan con las mismas decisiones. Miyabe muestra un desinterés que la irrita y mientras Natsuno quien pese a ser empática, es una joven escritora al final, todavía le falta mucho ánimo y acompaña a su compañera, por ahora incapaces de tomar decisiones distintas, es natural que una siga a la otra cuando están en un lugar extraño. Y eso que no son particularmente cercanas junto que apenas tienen algunas comodidades, como para aseo, cosa que usualmente se obvia en otras series, pero al recordarlo es otro elemento de estrés para ellas.
Pocos sabrán por qué están ahí, la guerra las sigue por más que se alejan. Otro punto importante en la historia es cuando ellas terminan en la villa enemiga liderada por la Vian, la única mujer militar aquí, teniendo una seriedad y autoridad tanto para intimidar a las chicas pese a la diferencia de altura. Por sus gestos parece desencantada con esta guerra, por cual tiene cierta nobleza para traer simpatía a ella, todavía no es suficiente para mantener su control por cuando su capitán consigue apoyo para seguir con una ofensiva, pese a ocurrir en una villa enana tiene una enorme tensión. La Vian seguirá teniendo momentos destacados que hacen su final importante. Finalmente, el desarrollo que tendrán las chicas no tanto se trata de volverlas más fuertes, sino mostrar que tiene cualidades que ellas no se daban cuenta que tenían. Natsuno tiene mucho más valor que cree Miyabe pese a su egoísmo, es mucho más empática de lo que asume. Al final se les fuerza a los integrantes en asumir sus penas a gritos, sí, algo común en series dramáticas hoy en día era algo nuevo en aquella época. La conclusión es abierta por un motivo, no salió por sus limitaciones sino para dejar el mensaje que la guerra terminó una vez pierden lo que consideran valioso, lo dejando solo una a los otros, creo. Con esta historia me refería a una desconstrucción más eficaz que los ejemplos modernos, no tanto se trata de ser agresivos y oscuros, sino mostrar una seriedad en las acciones de los personajes sin requerir mucha sangre, pero dar seriedad a las pérdidas. Como curiosidad, la seiyuu de Natsuno no ha hecho un rol desde esa serie, a este punto uno podría pensar tristemente que ya no está entre nosotros como ocurrió con la cantora del opening que suena tan solemne, pero me gusta el ending porque suena muy nostálgico, que tiene una pequeña función narrativa al implicar que tal vez las protagonistas son parientes. Ya con más de 20 años no creo que siquiera se vuelve una obra de culto, pero sí algo un buen descubrimiento.